Ya, continuamos. Que vayan alianza, ¿ya? Entonces, estábamos preguntando en este caso lo que era, en este caso, estábamos por acá. Ya, aquí estábamos. Ya, creo que están todos ya. Entonces hablábamos de escasos parámetros hidráulicos, la propiedad de los fluidos, ¿no es cierto? Que dijimos de este caso, ¿cuál era? Por ejemplo, la propiedad de los fluidos era, en este caso, pues hablábamos de la viscosidad cinemática, del peso específico del agua, del peso específico de los sedimentos, la densidad del agua, la densidad de los sedimentos, ¿no es cierto? En este caso ya hablamos en esto. La temperatura exactamente, porque aquí varía mucho todas esas propiedades varían en función de la temperatura. Ustedes van a ver, ahí tienen su material didáctico, está indicado exactamente para diferentes temperaturas qué peso específico tiene el agua, qué peso específico tiene el sedimento, qué densidad tiene el sedimento, en este caso, viscosidad cinemática tiene el sedimento. Es decir, todo está. Las características del flujo, ¿cuáles serán? ¿Quién me dice eso? A ver, Gisela, ¿usted me puede decir cuáles serían las características del flujo? Tal vez el régimen del flujo, si es que es laminar o turbulento, no sé si Correcto, ¿no es cierto? Entonces hablamos en este caso, pongamos, puede ser turbulento, o en este caso laminar. ¿Cuál más? ¿Será el tipo de flujo más? ¿Qué más será? ¿El flujo qué más? Crítico, ¿se acuerdan ustedes? Crítico, subcrítico, supercrítico. Entonces aquí estamos un poco hablando de las... Exactamente. Entonces a eso se refiere en este caso las características del flujo. Y todo esto va a influenciar exactamente en la morfología de un río, ¿no es cierto? Ahora vamos acá, lo que es características del material de fondo. Hablamos del tamaño, la graduación, la forma, etcétera. Y estas, por ejemplo, son muy importantísimos en lo que vamos a ver en nuestro curso. Vamos a ver, aquí a hablar, por ejemplo, mucho lo que se llama en este caso, lo que es la textura del material ¿no es cierto? La textura del material del lecho del río, o sea, del río en este caso, la textura. Vamos a ver lo que se llama específicamente lo que son, aquí vamos a trabajar más con lo que son los diámetros. ¿Qué son los diámetros? Los diámetros son los diámetros característicos del material. Vamos a ver lo que es el D50, lo que es el D30, el D16, todas esas cosas. Cada uno de estos tiene sus respectivos, ¿qué? Sus respectivas características y conceptos, ¿no es cierto? Porcentajes. Entonces, de todo, ¿dónde sacamos esto? Sacamos lo que se llama de una curva granulométrica. De ahí sacamos toditos esos valores. Entonces, ¿qué quiere decir yo esto? Cuando yo hago un estudio geomorfológico de un río, o pongamos el caso de sedimentos, o en este caso, pongamos, quiero hacer un estudio de un puente, entonces lo que yo primerito que tengo que hacer es obtener las características, por ejemplo, un caso. Acá si me miran, ¿no? Si se mira acá o no se mira acá. ¿Sí observan? Esta sí. cuenquita que dibujé, ya, Sí, correcto. Ya. sí. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer, por ejemplo, aquí, quiero hacer un estudio de un puente, ejemplo, ¿no es cierto? Porque eso vamos a ver, al último vamos a ver eso, ¿ya? Cómo se hace un estudio de un puente. Desde el punto de vista hidráulico, por si acaso, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Aquí quiero hacer un puente, ¿no es cierto? Quiero pasarme de esta vía, viene así, ¿no es cierto? Acá. Entonces, quiero pasarme aquí. Entonces, acá y acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí tengo que tomar, en este caso, hacer lo que es el muestreo. Y este muestreo tengo que obtener, ¿qué? Tengo que tener todas las características de acá. Todas las características de acá que nos está pidiendo. Entonces, aquí tengo que tener lo que se llama en este caso. Puedo tener lo que es material en suspensión, que puedo hacer en este caso, llevarme al laboratorio, y lo que es en este caso material de fondo. Entonces, las dos cosas yo tengo que llevar. ¿Sí? Este material de suspensión más nos sirve, ¿para qué nos sirve? Cuando yo cuando quiero hacer una presa. Sí, más me sirve para la presa, porque van a ver exactamente cuál es la relación entre lo que es el material de fondo y el material de suspensión. ¿Cuál es la relación que existe en cuanto se refiere cuando yo hago un diseño de una presa? Pero cuando yo hago un diseño, en este caso, de un puente, entonces para mí me prevalece ¿cuál? Me prevalece lo que es el material de fondo. Entonces, lo que tengo que hacer yo aquí es hacer una especie de un dragado, o mejor no dragado, sino tomar con una draguita los sedimentos y llevarme a qué? Al laboratorio y sacar estos diámetros que nos está pidiendo para el estudio. En este caso, cuando yo hago el estudio para puentes, utilizo estos diámetros, el D30, perdón, el D50 y lo que es el D30. Entonces, ¿quién me da? Me da la curva granulométrica, que es una curva similar a esto más o menos, así más o menos por decir. Sí, entonces ahí nos da los diferentes diámetros que nosotros necesitamos, en este caso necesitamos para nuestros estudios. Entonces miren ustedes lo que necesitamos prácticamente para nuestros estudios, ¿no es cierto? Bueno,
Como quinta parte, ¿qué necesitamos en este caso? ¿Qué factores influyen, no es cierto? La geometría y la estructura de los bordos, en este caso altura, pendiente, que en este caso cohesión, estratificación o tipo rocoso. Ya, aquí esta parte es muy importante. Especialmente nosotros en hidráulica fluvial trabajamos ya para tomar decisiones y estudios, por ejemplo, para puentes, estudios, por ejemplo, para presas. Nosotros tomamos mucho específicamente para lo que es socavación, para lo que es socavación, verán, aquí va a poner, ¿no? Para lo que es socavación, nosotros utilizamos, en este caso, ¿qué utilizamos? Lo que es la cohesión. Entonces, aquí hablamos nosotros de materiales cohesivos, ¿sí? Y no cohesivos, exactamente. Entonces, nosotros para cualquier estudio debemos saber qué tipo de datos tenemos que tener. Entonces, cohesivos y no cohesivos. Solo trabajamos con esos tipos, en este caso cohesivo, ¿sí? Ahora, para lo que es en este caso presas, por ejemplo, presas, ¿qué nos interesa? Lo que es materiales más en suspensión. ¿Por qué? Porque son el material que acarrea el fluido, en este caso, y va a depositar en la parte baja. O a su vez, hacia donde está esta estructura que le tapona, prácticamente que deja que no avance el agua y que detiene con todos los sedimentos que está acarreando, en este caso, la corriente. ¿Sí? Y para eso necesitamos saber lo que es la estratificación, ¿no es cierto? En este caso, más conocido en este caso, como en este caso la textura y lo que es en este caso el sedimento de transporte en este caso de suspensión, por eso se llama suspensión, quiere decir en este caso. Y ahí vamos a trabajar lo que es en este caso, lo que son las velocidades de qué? Las velocidades de caída de la partícula, que es muy importante porque en función de eso está específicamente cuánto sedimento se va a decantar prácticamente en ese sitio, ¿sí? En función de la velocidad de caída de la partícula. Bueno, la sexta parte, hablamos de la parte biológica. En este caso, esto más bien biológica, ¿para qué será esta parte? ¿Quién me puede indicar por qué tomaremos también la parte biológica? ¿Y en dónde nos ayudaría mucho para conocer esto? ¿Quién me puede indicar? Profe, ¿eso no puede afectar a la rugosidad del cauce? Bueno, cuando tenemos árboles botados en el río, sí, pero más bien esto nos ayuda mucho la parte biológica que implica. Cuando el río lleva, o sea, lleva, ¿qué quiere decir? Ramas, árboles, yo que sé, animales muertos, esa cosa. Entonces aquí está prácticamente, ¿qué pasa? Aquí viene, aquí está, ¿no es cierto? Aquí, y aquí está la presa esta, ¿no es cierto? Está la presa esta. Entonces aquí, ¿qué pasa? Queda todo esto acá, te queda todo esto aquí. Sí, y luego el caudal, por supuesto, va a pasar por acá. Entonces, ¿qué implica? Aquí puede producirse un proceso de qué? Cuando está con material orgánico, ¿qué sucede? Se produce un proceso que se llama el proceso de la eutrofización del embalse, ¿sí? Entonces el agua comienza a perder sus características, en este caso, características químicas buenas para el consumo y se produce un agua prácticamente no utilizable. Entonces hay que considerar mucho esta parte biológica, ¿sí me entienden? Entonces, aquí hay gente que trabaja mucho en lo que se llama en la eutrofización de embalse, por eso se llama un término que se llama eutrofización, ustedes han visto un agua podrida prácticamente que llamamos en ciertos pantanos, esa es una eutrofización, exactamente. Entonces tiene que ir mucho con lo que es la parte biológica. Y por supuesto la parte la nuestra, la que son factores humanos, la agricultura que influencia muchísimo, pues dependiendo cómo yo estoy utilizando la cuenca, dependiendo si es que tengo prácticas de cultivo, esa cosa, la influencia en la cuenca y en el cauce y en los sedimentos va a ser menor. Pero si a mí me importa un comino, manejar como quiera, con tal que la tierra me produzca, entonces miren ustedes, va a pasar que esto va a tener cantidad de sedimentos, una erosión de la cuenca y todo lo demás. Y el proceso de formación también tiene un parte importante, porque cuando yo hago eso, prácticamente lo que estoy haciendo es cambiando un uso de suelo. Por ejemplo, aquí hago una implementación, estoy cambiando un uso de suelo. Entonces acá va a haber una implementación más rápida, consecuentemente cuando llueve, este caudal va más rápidamente al río y esto va a producir algún tipo de cambios en el río, ¿no es cierto? Bueno, pues aquí hablamos un poco de lo que es de drenaje, inundación, bordos y todas las cosas. Si ya no es de inundación, pues esto ya es otra cosa. Una parte sea natural o en este caso también puede ser artificial. Entonces, miren ustedes, en este caso, pues todas estas cosas son las que nosotros debemos estudiar para qué, para tener un concepto bien claro de lo que es un río y muchos de estos datos nos van a servir, todos los datos que levantamos nos van a servir para qué, para conocer exactamente todas las características del caso de un cauce de un río que nosotros estamos estudiando. ¿Sí? Bueno, creo que con ustedes estamos súper bien porque me están contestando muchas preguntas bien. Continúo. Bueno, ahora sí ya vamos un poquito ya después que hemos visto
los objetivos, la información que necesitamos o que debemos levantar, vamos a ver ya más o menos de la naturaleza cómo se presentan los ríos. Ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Entonces, miren, se presentan en este caso 3 tipos de ríos. Aquí dice tipos de ríos de acuerdo a su geometría, ¿sí? Hablamos del río trenzado, que estamos en este caso hablando aquí, un río recto y un río meandrante. Entonces, esto es de acuerdo a Simons y Julet, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que esos son los 3 típicos cauces que se presentan. El río trenzado, como ustedes pueden ver, vean, miren la margen, como por bien está delimitada la margen, ¿no? Está delimitada la margen, tiene diferentes islotes, como ustedes pueden ver, y el flujo pues va ¿por dónde irá el flujo? Por donde la línea de máxima pendiente. ¿Sí? El agua va siempre cuando encuentra una pendiente y ahí por ahí va, punto. No dice, perdón, voy a irme por acá, no, dependiendo, la pendiente va por acá. Y por supuesto del cauce, digamos, del caudal y todo lo demás. En cuanto al río recto, miren, prácticamente es un río recto, a pesar que tiene 2 afluentes, pero es río recto. Miren, entonces la forma tiene una pequeña sinuosidad, pequeña nada más, ¿sí? Que aquí les llama la barrera tributaria, que sería esta parte ¿de qué? Esta parte sería en el caso, como viene el río acá, puede ser que en este caso venga, socave esto y venga por acá, y vuelva al río, vuelta continua por acá. Es lo que está diciendo esto, ¿sí? Es lo que me está diciendo, igual esta parte. Pero al final es un río recto. Y en este caso, el meandrante ya son en este caso los meandros, ¿no es cierto? Miren ustedes, depósito en el interior de la curva. Aquí sí ya se da en este caso, ¿qué pasa? Aquí existe una erosión directa acá y el depósito en esta curva. ¿Sí? El depósito aquí en esta curva, en este caso, el depósito es en el interior de la curva. Sí, y el río, pues, claro, continúa por acá, pero va a llegar un momento que al rato se rompa esto, este, este, esta sinuosidad y pueda bajar por acá. Y este deje un río y prácticamente se transforma en un islote. ¿Sí? Entonces aquí estamos, en este caso dice la inflexión y así. Entonces ese es un río más o menos meandrante que ustedes pueden ver en este caso. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver en este caso la clasificación de ríos de acuerdo a su geometría. ¿Sí? Su geometría, en este caso a su forma. Que dijimos en este caso, el río recto, perdón, trenzado y meandreante. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cuáles son las características en este caso de los ríos rectos? Como ustedes pueden ver, en este caso es alineación recta. Aquí hemos visto exactamente alineación recta de esta manera, ¿no? O sea, no es recto, pero miren ustedes, la sinuosidad es muy baja. Vamos a calcular, vamos a ver cómo se calcula la sinuosidad de un río. Ya, luego tenemos presente en planicies bajas velocidades. Mire, presente en planicies bajas velocidades erosivas y en pendientes fuertes alcanzan velocidades altas. Eso quiere decir en este caso que este río puede estar en la parte alta y también en la parte baja. ¿Sí? Entonces, en la parte alta alcanza velocidades muy altas y en la parte baja velocidades bajas. Es lo que está diciendo aquí, ¿no es cierto? Aquí estamos. Ya. La alineación recta es posible por la alta concentración de sedimento asociada a una pendiente fuerte, aunque esto no es una condición determinante. Bueno, sí, la alineación dice es de pronto a la concentración de sedimento, es decir, como quien dice que lo que erosiona acá, esto pues deposita aquí y el río continúa acá, ¿no es cierto? Y al final pues hace que esta área sea el área que que está circulando el río siempre. Sí, entonces vean, solamente aquí un concepto chiquitito nomás. Si es que yo no conozco el río está en este momento, si ustedes pueden ver, está por aquí. Pero supóngase que yo he decidido venir por un camino por aquí, acá, ¿no es cierto? Y de pronto digo, el río está aquí, y planto mi pila acá, y planto mi pila acá. Miren, esta área es el río. Consecuentemente, algún rato el río va a venir por acá y va a quedarse puente acá. Y es lo que ha sucedido en muchos puentes, ¿no es cierto?, construidos. Entonces, es lo que está diciendo acá esta parte. Ya. En general, un cauce con gasto fluctuante tiende a formar un cauce trenzado. Entonces, bueno, claro, después del río, pues en este caso, pues ya comienza a mendrear un poco y comienza ya de recto, pasa a lo que es la cauce, en este caso, trenzado, que es lo que está diciendo acá. Ahora sí vamos a ver qué es un cauce trenzado o ríos trenzados, ¿cierto? Dice aquí clarito, dice, son aquellos formados por canales interconectados. Esos son los canales, ¿no es cierto? Interconectados, miren, estos canales se interconectan entre sí, ¿no? Y al final, en este caso, claro, aquí entra un caudal y claro, sale un caudal dado acá. Pero no importa, aquí simplemente lo que tratan es de qué? De buscarse la línea de pendiente y sumarse y continuar el cauce hacia aguas abajo. Es lo que está diciendo. Aleatoriamente, por supuesto, separadas por barras que presentan la apariencia de una trenza. Aquí la pendiente generalmente es baja, digamos, en este caso, dice, o en su caso puede ser este pendiente fuerte, esto es, aquí vamos a ver. ¿Cierto? Pendientes bajas, por supuesto, quieren ser pendientes bajas para que se dé qué, para que se dé estos islotes, formación de estos islotes, ¿no es cierto?
Pero en caso que fueran fuertes, ¿qué pasa? Todo va a depender de qué? Del caudal que venga, en este caso, ¿de qué? Que se produzca en la cuenca un caudal dado muy alto y, consecuentemente, venga un caudal bastante alto y la pendiente, si el punto es más fuerte, entonces irá arrastrando con todo esto. Irá buscando su área por donde siempre estaba él, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo. Bueno, y los ríos trenzados. Entonces hablamos de este caso, los ríos trenzados, que sería en este caso que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Bien. Rectos trenzados, ya estamos hablando aquí. Aquí estaba lo que decía anteriormente, ¿no es cierto? Por ejemplo, estas ya son fórmulas empíricas por a unos autores que ellos ya se dedican exactamente a estos estudios, ¿no? Por ejemplo, aquí, ríos trenzados da la pendiente, ¿sí? ¿En función de qué? Del caudal máximo, digamos, caudal medio anual. Sí, aquí estamos hablando. Sí, pendiente, aquí estamos. Entonces, la pendiente del río, ellos calculan, claro, eso es en función de muchos estudios que se han hecho en diferentes ríos, ¿no? Por ejemplo, uno de los autores son Lang, en este caso Lang dice que la pendiente de un río es que este factor, que es una constante, multiplicado por el caudal medio anual, elevado al 1/4. Entonces, yo puedo decir que yo, en función del caudal, si yo tengo el caudal, aforado el caudal o conozco el caudal, sé más o menos cuál es la pendiente que tendrá ese río. Exactamente, es lo que nos está diciendo aquí. Este es el caso de Lang. Leopold, por ejemplo, este tiene muchos estudios en hidrología que ustedes muy conocen, ¿sí? Leopold, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay, igual la pendiente, él la calcula en función, miren ustedes, igual de una constante y caudal medio anual. Caudal medio anual elevado al 0,44, ¿sí? Entonces, yo puedo puedo hacer dos cosas. La primera, si yo tengo el caudal medio anual y en función de digamos, puedo conocer la pendiente. Pero si no conozco, en este caso, conozco la pendiente, ¿qué? Puedo calcular el caudal medio anual que tendrá el río, posiblemente, que tiene el río. Entonces, cualquiera de dos formas, lo más importante aquí, por ejemplo, es más que no podamos medir el caudal. Si no vamos a poder medir el caudal, de pronto lo tengo medido, pero sí puedo conocer la pendiente. ¿Dónde conozco la pendiente? Simplemente en una carta topográfica saco mi pendiente del río y sé cuál sería en este caso el caudal medio anual que estaría circulando en este caso por el río. ¿En función de qué? En función en este caso, de la pendiente del río. ¿Sí? Entonces, estas dos ecuaciones son las que se utilizan bastante en hidráulica fluvial. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un ejercicio más posito. Ahora acá dice en este caso, la formación de ríos trenzados se debe a la formación de barras por depósitos de sedimentos asociados a pendientes. Bueno, esto ya vimos acá anteriormente. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver, ya estas formulitas son las que nosotros vamos a ir utilizando para nuestros cálculos. Ya. Aquí tenemos, en este caso, lo que es, en este caso, el mismo río trenzados, pero vamos a ver aquí otras consideraciones. Por ejemplo, dice, bueno, también el río trenzado puede verse a depósitos de sedimentos naturales, perdón, sedimentos durante varias avenidas grandes. Ya, ustedes saben que es una avenida, ¿no es cierto? Entonces, simplemente lo que quiere decir aquí es que, o sea, estos sedimentos, en este caso, ¿no es cierto?, el río trenzado aquí, o sea, ¿qué pasa? Verán, cuando existe aquí una crecida de un río, viene una crecida, ¿no es cierto?, ingresa un caudal dado. ¿Qué son las crecidas? Son caudales máximos que se producen, que son para una recurrencia bastante altas. Entonces, como anteriormente ya les expliqué, ¿no es cierto? Viene un caudal. Entonces, caudal bastante alto y dependiendo de pendiente, ¿qué pasa? Viene y prácticamente lava con todo esto. Lava con todo esto, se lleva y se fue. Y el río quedó acá, ¿sí? Baja los caudales y ¿qué? Comienza a haber otra depostación de este tipo. Entonces, el caudal que constantemente baja como un caudal base, ¿qué pasará? Continuará en este caso y la máxima pendiente hasta salir y comenzará otra vez a formarse en este caso los sedimentos. Entonces, en la máxima crecida es lo que se produce en los casos que se llaman los lavados hidráulicos, en este caso, en este caso del río. Sería hacia aguas abajo, ¿sí? Es lo que está haciendo acá, es lo que nos está diciendo acá el concepto que acabamos de ver. Aquí. Y así. Entonces, grandes avenidas, decía que el material de barras y dando vegetación. Bueno, claro, por supuesto. Ya. Entonces, en este caso hemos visto la parte de los meandros. Entonces, ríos con meandros, aquí estamos viendo. Aquí hemos visto unas fotografías que ustedes pueden ver. Aquí está. En este caso, este es un meandro, ¿no? ¿Sí ven? Sí, este es un río meandro. Entonces, aquí miren, van depositando, miren. En la parte acá produce la erosión y aquí van depositando los que son los sedimentos en la parte, en este caso,
la parte opuesta, ¿sí? Lo mismo, vean, la parte opuesta a los sedimentos. Y acá van socavando. Y así va, vendrán. Pero habrá un momento en que un río crezca, de pronto, pues esto puede hasta pasarse así, ¿sí? Y ir cortando los meandros, inclusive, y dejando esta parte acá, y luego creando un islote. Entonces, es lo que está produciéndose arriba. Acá estamos ya en fotografía y un poco más podemos observar. Miren, entonces es una infinidad de ¿qué? De islotes, de meandros que se ha ido formando en este caso. Entonces, este sitio, vea, mire, por ejemplo, este es el área donde el río siempre está, vea, mire, sería un área totalmente acá y por acá. Entonces, esto es lo que está pasando, ¿sí? Lo mismo pasaría en el Coca. Bueno, aquí en este caso hablamos, aquí dice evolución durante el tiempo que están asociadas al material de los márgenes. Claro, es una parte geológica, ¿no? Ya. Aquí miren, he puesto lo siguiente. O sea, aquí está un poco, ¿por qué se pone aquí la muerte, verán señores? ¿Por qué se pone la muerte aquí? Porque lo que acabo de decir, o sea, lo que nos ha pasado a nosotros y lo que nos está pasando en el Coca que ustedes dicen, ¿no es cierto? O sea, nosotros, cuando nosotros no tomamos en cuenta exactamente el comportamiento de un cauce en la época, durante toda su vida de este cauce, a través de la geomorfología, en este caso el estudio geomorfológico de un río, entonces puede producirse esto, vean, mire señores. O sea, nosotros decimos que el río está así, ¿no? ¿Sí? Y más lo que de pronto nosotros decimos que el río es así y punto, ¿no? Pero sucede que después de un tiempo está así. Entonces el área prácticamente, vea cómo está. Si estaba recto por aquí, pues hay sitios en donde esto prácticamente ya comienza a ocupar el río. Entonces esto generalmente, ¿en qué época ocupa el río? En época de aguas bajas, ya en este caso. En época de aguas altas puede pasar recto todo eso y romper todo esto. Pero al final algún rato el río vuelta vendrá por acá de frente. Todo va a depender aquí hablamos un poco del material cohesivo y no cohesivo que se puede dar en el río. Y acá estamos observando, acá, bueno, un río recto que sería este, ¿no es cierto? Y acá la sinuosidad que se da. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Todo esto puede pasar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que conocer este historial, tenemos que saber esta historia. Entonces es lo que nos está diciendo aquí en este caso, ¿sí? Bueno. Bueno, aquí ya tenemos una cosa práctica ya, lo que es para conocer en este caso lo que es, si es que un río es un río meandrante, un río en transición o un río transado, ¿sí? Aquí ya tenemos estos ábacos, en este caso, pues, este es de LAN, dijimos ya, ¿se acuerdan que teníamos una forma de LAN arriba? Pues ahora ya tenemos ya una tablita en donde ustedes van a conocer exactamente en función de qué. Puede ser que nosotros podemos conocer en función, primero, en función de su caudal y de su pendiente, podemos decir muy bien, pongamos tener un caudal de ¿cuánto? De 100 metros cúbicos por segundo y una pendiente de 0.301, si voy acá, que cae acá, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Que un río es meandrante en este caso, o con meandros en este caso, ¿sí? Pongamos un caso, si yo tengo un caudal de 100 mismo, y tengo una pendiente de 0.01, entonces estamos en un río que en transición entre meandrante y trenzado. En conclusión, podemos nosotros en función del caudal y la pendiente podemos ya definir si es que es un río de meandros, transición o trenzado. Y aquí estamos en este caso también, que este caso que es, aquí es la formulita de la pendiente por caudal que va a ser mayor a tanto, este valor, esta relación y acá esta relación, ¿sí? Entonces, este es el abaco, por ejemplo, que se utiliza o que utilizamos conforme a lo que dice la. Algo medio similar, también tenemos otro abaco que lo que dice en este caso, lo que dice Leopold y Goldman. Sí, tenemos otro similar que ustedes pueden ver. Entonces, yo puedo calcular lo que dijimos anteriormente en función de esto. Pero ya en función de eso puedo saber que si el río es que en ese sitio, por supuesto, en ese sitio, porque el río va a comenzar desde la parte alta hasta la parte media y baja, ¿no es cierto? Por lo general trabajo yo entre la parte media y baja para situación, en este caso, de estudio, ¿no es cierto? Como este río. Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, algo similar a esto, miren ustedes, pero un gráfico que es el de cuál, es del Leopold. Este es otro estudioso, ustedes ven, tiene cantidad de libros en hidrología, hidráulica, lo que sea. Tiene sus propias ecuaciones, Leopold, bueno, aquí lo mismo, ¿no? Con caudal medio, entramos con caudal medio anual y la pendiente y conocemos el río si es que es. En este caso aquí hablamos meandros y trenzado. Y si es que cae por acá, sería en transición. Acá, en cambio, nos da una zona de transición, ¿sí ven? Caso de LAN, nos da una zona de transición, ¿sí? Y en el caso en este caso de Leopold y Goldman, simplemente meandros o trenzados.
pero si cae acá, de pronto sería una transición, en este caso río en transición, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo acá. Entonces, ya tenemos este caso para saber qué es un tipo de río, ¿no es cierto? Pero aquí dice ríos de arena y grava. Bueno, nos da la relación que tenemos acá. Ya. Aquí tenemos relación entre el gasto anual y la pendiente. Algo similar a esto, ¿sí? Gasto anual y la pendiente. Es otro ábaco. Este ábaco ya directamente nos da, ¿sí? Entonces la relación. Vamos a ver aquí, por ejemplo, igual. Si ustedes pueden ver, aquí dice nos da el caudal, nos da la pendiente, ¿sí? Y aquí nos da, en este caso, incluso yo puedo calcular, si bien es cierto, yo si estoy en esta zona, pues puedo calcular la pendiente en función del caudal medio anual. Si ustedes en caudal medio anual, y aquí está la pendiente. Entonces, en esta parte nos puede ser, si yo tengo acá, tengo el 0,1, correcto, 0,1. Pero si estoy por acá, ¿qué pendiente nos dará? Entonces, yo puedo calcular con esta o simplemente con el ábaco, entrar acá, y la pendiente, en este caso, sabré dónde está. Por ejemplo, en el caso de 100, y la pendiente, esto tenemos aquí, 0,1, entonces aquí. ¿Qué río es? Río con meandros o meandrante, que se llama en este caso. ¿Sí? Acá intermedio y en este caso. Intermedio también sería en transición o trenzado. Entonces esto es muy fácil, ¿no es cierto? Podemos trabajar con cualquiera de los tres tipos de ábacos de acuerdo al tipo de autor que nosotros vamos viendo. Entonces, hasta ahorita que aprendimos a calcular la pendiente de un río, pues no sería calcular, sino estimar la pendiente de un río en función del caudal medio anual, o a su vez, en función del caudal medio anual, que puede ser medida, yo puedo determinar la pendiente. ¿Sí? Cualquiera de las dos partes. La más fácil es determinar la pendiente en una carta topográfica y en función de eso puedo estimar el caudal que circula en ese río. Pero caudal medio anual. Verán lo que es una cosa. Caudal mínimo, caudal medio y caudal máximo. Digo, el caudal medio anual. ¿De acuerdo? Sí, este es el concepto. Bueno, aquí tenemos unos pequeños ejemplos que he puesto, ¿no es cierto? Aquí se pueden ver. Dice aquí un cauce de fondo arenoso tiene una pendiente de tanto. El gasto medio anual tanto determina el criterio. Entonces, si vamos acá, en este caso con 150 y 001, ¿no es cierto? 150, aquí podemos ver 150 y 001. Entonces, un río en este caso, meandros. ¿Sí? Río meandros. 150 y 001, aquí sería, ¿no es cierto? 100, 150. 001, meandros. ¿Sí? Aquí estamos acá. 150, aquí está 100, 200, 150, 001, meandros. Ya. Ahora aquí verán, cuando nosotros pasamos, en este caso, el autor dice, bueno, si bien es cierto, aquí está meandros, lo que sea, pero ya estamos cerquita a la zona de transición, entonces también puedes decir que está en la zona de meandrante en este caso, pero con una opción de subir a lo que es trenzado. Estamos cerca de lo que es transición. Esto también nos puede decir el autor, dependiendo si estamos cerquita a la línea de arriba, ¿no es cierto? Eso nos puede decir el autor. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que nos dice, mire. El río es mendrante que asinos, nos dice aquí. La gráfica de Blanc valor tanto de la farmacia. La gráfica de Wallman también, como se termina con esta pendiente y causas mendrante, asino o sinuoso. Entonces es lo que nos está diciendo. Pero al final el río está dentro de la parte de lo que es meandrante. ¿Sí? Entonces meandros, asinuos, por decir asinos quiere decir que está cerca a formarse la sinuosidad, en este caso es lo que nos está diciendo acá. Estos gráficos son digamos, gráficos empíricos, hechos con muchas investigaciones, entonces por eso es lo que en hidráulica fluvial verán, señores, o sea, aquí no hay resultados, como llamemos, resultados exactos, como decir 2 más 2 es igual a 4. Vamos a ver que después incluso tenemos que trabajar con muchas iteraciones y llegar a tener un valor dado que ese sería el valor por ejemplo, que sé, de la velocidad que hay en la partícula. ¿Sí? Partimos de un esfuerzo cortante hasta llegar a obtener, yo que sé, en este caso, la velocidad de corte, pongamos. Tenemos que trabajar así. Entonces, aquí en hidráulica se trabaja de esa manera, ¿ya? Así como hicimos alguna vez, claro, en canales también se trabaja. En hidráulica es casi así, ¿no es cierto? Trabajamos. Entonces, miren ustedes, no sé si hasta aquí existe alguna pregunta, tal vez de parte de ustedes, de alguien que no haya entendido o que está algo confuso, tal vez. ¿Alguna pregunta, tal vez? Dayana, está todo entendido. Sí, profe, sí se entiende. Listo, entonces todo entendemos, ¿no es cierto? Ahora sí, verán, señores. Aquí tengo un ejercicio para ustedes. Creo que este está en la plataforma. Ya, me parece que está en la plataforma ya, bueno. Pero aquí, verán, estas clases yo sé que aquí hay bastantes diapositivas que hoy no vamos a ver solamente hoy, sino
Vamos a ver el día jueves, dependiendo, verán, aquí las clases van a ser lo siguiente. Este primer capítulo es un capítulo bastante amplio. Si bien es cierto, esto exactamente yo no di el anterior semestre, ¿sí? Porque como estaba un semestre bastante corto, entré casi a mitad del primer bimestre, entonces me tocó a mí trabajar desde erosión y hacia arriba fui dando lo que podía. Ahora sí estamos dando todo completo. Entonces, por el ponte, los otros compañeros de esto no recibieron ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es esto, es decir, esto ya es un trabajo que ustedes tienen, es decir, ustedes ya vieron las diapositivas yo, el momento que acabe las clases ahora, acabamos inmediatamente después de una hora tal vez máximo, porque tengo que hacer el informe, entonces yo les envío a la plataforma y también el video, sí, de las clases. Entonces ustedes ya tienen ahí para que ustedes, si en caso que alguien no entendió alguna cosa y está explicado ahí, pues está explicado y también tienen la diapositiva, además de tener su material didáctico. Entonces, miren lo que estoy poniendo acá, es decir, ustedes ya vieron las formitas que aplicamos, entonces dicen los ríos que a continuación mencionan son de cuánto. Estoy poniendo una pendiente tal. Y se termina por cada estación hidrométrica. Bueno, en este caso que estoy hablando yo, la estación Río Tena, estación hidrométrica Ciudad del Tena, Tena de Jotapán, hay una estación. Vamos a ver qué pueden ustedes obtener de esa estación. Ahí aplico los criterios del LAN y digamos en este caso, si el río es de esta cosa. Entonces, lo que hemos visto aquí, ustedes van a tomar, si en este caso, este río, y van a calcular esta cosa de acá. Y los resultados me entregan en Excel, ¿sí? No sé si está eso en la plataforma, pero y si no está, pues ya les voy a crear una tarea ahí para que ya me envíen, en caso que no esté. Ya les voy a revisar, no me acuerdo bien cuál está. Entonces, esto aplicando lo que estábamos acá, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta respecto a esto. Sí está claro, ¿no es cierto? Está muy fácil, ¿no? Está muy fácil esto. Ya. Ahora aquí, vamos a ver lo que es el tipo de ríos. Aquí, miren, de acuerdo al gasto y la carga de sedimentos. ¿Sí? Al gasto. Entonces, ¿qué quiere decir gasto? Quiere decir el caudal. Gasto y la carga de sedimentos. Los típicos tres, ¿no es cierto? Vean, mira, hablamos. Con sedimento, en suspensión, con arrastre de fondo y en suspensión, o con arrastre de fondo nada más. ¿Sí? Ya, nosotros, por ejemplo, en nuestra materia vamos a ver específicamente, primerito vamos a ver lo que es cuál, lo que es el arrastre de fondo. Esto vamos a ver primerito. Sí, después nos compramos a lo que es arrastre de suspensión y después la suma de los dos nos valdría en este caso de arrastre y de suspensión, por si acaso. ¿Sí? Y vamos a ver cuál es la diferencia y también vamos a ver cuál es el porcentaje del uno frente al otro. Entonces, aquí lo que nos está diciendo exactamente es los tipos de ríos de acuerdo a la transporte en este caso, de material, en función del caudal y el transporte. Entonces, aquí estamos hablando. Entonces, digamos, con sedimento en suspensión, pueden ver aquí, hay aquí un río recto, hay un río meandrante, y en este caso la ANA está sumada, ¿no es cierto? Que es en este caso, pues, un río totalmente sinuoso que está aquí en este caso, ¿sí? Y acá hablamos pues, igual, un río recto, un río en este caso, digamos, meandrante, en este caso, y en este caso también hablamos de la tortuosidad. Tortuosidad, ¿qué implica? Cuando ustedes van de viaje y encuentran cantidad de caminos, cantidad de cosas en el viaje, dice, estos caminos tortuosos, no sabemos ni por dónde irnos. Así más o menos es también, por eso se llama tortuosidad, ¿sí? Y acá igual, pues nosotros tenemos el recto, el meandrante y en este caso el trenzado. Entonces, aquí lo que nos está diciendo, especialmente lo que dice, vamos a ver, en estos tres tipos de ríos en la parte alta que hay, dice hay una estabilidad, digamos, alta estabilidad, ¿qué? Estabilidad baja, ¿sí? Por supuesto, estabilidad baja, ¿por qué? Porque es un río joven que está en proceso de formación, eso quiere decir. Los jóvenes, como somos jóvenes, ¿qué? ¿Ustedes cómo están? Puta, quieren irse a la discoteca, quieren bailar, quieren ir a trabajar, estudiar, o sea, todo un sentido de que de movimiento y de todas las cosas, ¿no es cierto? Hacen, como dicen, quieren hacer de todo. Es lo mismo un río joven, ¿no es cierto? Entonces, estabilidad muy baja. Vamos a ver así, ¿no es cierto? En este caso, dice aquí relación de transporte también, ¿no es cierto? En baja. Transporte de fondo, dice transporte total, alta. Claro, aquí en este caso, pues, el transporte de fondo, o sea, si es que existe una pendiente alta, existe una oración alta, ¿qué pasa? Un transporte de fondo va a ser prácticamente total, va a llevar todo el sedimento hacia dónde? Hacia la parte baja. El tamaño del sedimento, ¿qué va a hacer aquí? Aquí no hay, aquí, con la misma velocidad
que tiene y la pendiente que tiene, ¿qué pasa? Todos los sedimentos grandes van a ser llevados, transportados. Es lo que está diciendo, ¿sí? ¿Sí? Y la velocidad de flujo de igual manera. Entonces, es lo que nos está diciendo aquí en esta parte. ¿Sí? Entonces, un poco para ir viendo cómo se clasifican los ríos de acuerdo, en este caso, a la parte, en este caso, al tipo de transporte, no al tipo, sino al transporte de material que se va produciendo. Eso es lo que está clasificado, tanto en ese sentido, ¿sí? Como en ese sentido, ¿sí? Lo que está hablando acá. Lo mismo que está acá, estamos acá. Muy bien, continuamos. Bueno, esto es fácil, ¿no? Es una teoría que hay que tener un poco de sentido común, nomás de aquí no es problema ya. Aquí ya vamos a entrar un poco a hablar lo que es el gasto líquido y el gasto sólido, ¿sí? Análisis de gasto líquido y gasto sólido. Entonces, a ver, ¿quién? A ver, vamos a ver. Y Lady, ¿me puede indicar qué será para usted gasto líquido? ¿Y qué será? Y Vinicio, me dices qué será gasto sólido. A ver, Lady, ¿qué será gasto líquido para usted? No sé, gasta de agua, pérdida de agua, no sé. A ver, pero a ver, le escucho. ¿Cómo? Pérdida de agua. No, No, nada que ver. A ver, Vinicio, ¿qué es gasto sólido? Pues que aquí hay tilde, ¿no? ¿Estás ahí, Vinicio? Bueno. Sí, estoy, profe. A ver, dime, ¿qué será gasto sólido para ti? La cantidad de sedimentos, ¿no? Que, Sigue. que se transporta Ya. durante el... Bueno, más o menos. A ver, vamos a ver otra. Rosemary, ¿qué es el gasto líquido para usted? Soy profe. Sí, ¿qué es el gasto líquido para usted? ¿Qué es el gasto líquido? O no sé, la cantidad de agua que pasa por un lugar. Ya, la cantidad de agua. ¿Agua qué? Sería como el caudal. ¿Agua qué? ¿Agua limpia? ¿Agua qué? ¿Agua con sedimentos o qué? Agua. O sea, el gasto líquido sería solo el agua solita y el gasto sólido sería con sedimentos. Ya, exactamente. Entonces, lo que ustedes hicieron con Edgar, ¿qué es? ¿Qué hicieron? ¿Aforo sólido o aforo líquido? Líquido. Exactamente. O el aforo líquido, exactamente. Lo que nosotros medimos con el molinete o hacemos con integrador, lo que sea, este simplemente es del gasto líquido. El gasto sólido, en cambio, tenemos que tomar muestras de la misma agua para llevar al laboratorio y hacer la separación de los sedimentos y concentración y ver qué cantidad de sedimentos va. Entonces, esos son los dos tipos de gastos, digamos, gasto líquido y gasto sólido, ¿sí? Para que tengan presente qué significa cada uno de estos, ¿de acuerdo? Ya, ahora sí vamos a ver. Entonces, aquí hablamos en nuestro caso, dice, mire, cuando un río transporta, dice carga de sedimentos, dice aquí, en exceso, ¿sí? ¿Qué dice en este caso? Y el caso contrario causa erosión. Entonces, aquí hablamos de dos cosas, ¿no es cierto? La primera dice que cuando un río transporta un cargar de sedimentos en exceso, ¿causa qué? Depósito. Claro, en exceso, es decir, arrastra gran cantidad de sedimentos, gran parte de sedimentos, ¿dónde va a depositar? En la parte baja. O va depositando, dependiendo de qué, del peso del sedimento, va a ir depositando en donde la velocidad es más baja, las pendientes son más bajas, entonces va a ir depositando hasta dónde, hasta terminar en la parte más baja, es lo que está diciendo. ¿Sí? Y en el caso contrario, dice en este caso causa erosión. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, cuando gran cantidad de sedimentos, causa depósitos, y si no tiene sedimentos, ¿qué pasa? Es agua limpia, comienza ¿qué? Comienza a producir erosión, ¿para qué? Para llevar sedimentos hacia parte baja. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver que, en conclusión, debe haber un equilibrio. Después vamos a ver qué significa línea de equilibrio de un río, por ejemplo. Debe haber un equilibrio entre lo que es ¿qué? Entre lo que es, en este caso, el depósito de sedimentos y lo que es la erosión. Cuando existe este equilibrio entre este y este término, implica que el río, vamos a llamarle que el río va a estar en equilibrio, y consecuente también podemos decir que el río ha alcanzado su madurez. ¿Sí me entienden? Es decir, como que decir, cuando se casan, ya a los 25 años, dice, ya me casé a los 20, ¿no es cierto? Me casé a los 20 y 5 años divagando y todo lo demás, y ya a los 25 de pronto ya estoy estable. Cuando uno dice, otros a los 40, dependiendo, ¿no?